Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de Dios, cada uno de ustedes. Estamos juntos los hermanos reunidos para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Le damos gracias a Dios que nos permite estar aquí para exaltarle, para aprender de su palabra. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 5. Salmos, capítulo 5, versículo 11. Salmos capítulo 5, versículo 11 y 12. Cuando lo tenga me dice amén. Salmos 5, 11, ¿lo tenemos? Y vamos a leerlo todos juntos, amén, los dos versículos, el 11 y el 12. Y dice así: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Y creo que todos hemos visto el favor de Dios en nuestras vidas. Él ha obrado milagros, maravillas, nada más por su misericordia, por su fidelidad, por su amor en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han visto a Dios rodeando sus vidas como ese escudo que dice la palabra de Dios? Amén. Y vamos a entregarle este tiempo, mi hermano, con gozo, con alegría, como dice el Salmo. Vamos a alegrarnos en su nombre, en su palabra. Y ore ahí donde está, dígale: Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí este día. Te agradecemos, Señor, porque podemos estar aquí, cada uno de nosotros reunidos, Señor, aquí presencial, a la distancia, Señor. Gracias porque podemos aprender de tu palabra, porque podemos alabarte, adorarte con todo el corazón. Te pedimos, Señor, que en este día seas tú recibiendo nuestra alabanza, que nuestra alabanza sea limpia, Señor, sea pura y agradable delante de ti, que suba desde lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor, y llegue hasta tu presencia. Que podamos alegrar tu corazón, Señor, en este día al aprender de tu palabra, al alabarte, al adorarte. Te pedimos, Señor, que seas tú ministrando de tu Espíritu Santo, de tu presencia, que te podamos adorar, exaltar y glorificar con libertad, y que seas tú, Señor, glorificándote en este lugar. A ti te buscamos, Señor, te anhelamos, te adoramos y te exaltamos, y te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a cantarle al Rey de Reyes, vamos a pedirle que Él abra nuestros ojos en este día, podamos contemplar su gloria, su hermosura, amén. Cánteselo bien fuerte al Rey. Apláudale al Rey de Reyes, vamos a exaltar su nombre. Cántele. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Una vez más, dígale: abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Alábele. Yo quiero verte engrandecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte engrandecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Cántale al Rey de Reyes. Y abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Dígale al Señor: yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero ver. Exalte su nombre y dígale: yo quiero verte engrandecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder
todos juntos. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una vez más, cánteselo al Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Exalte su nombre. Yo quiero verte engrandecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre. Dígale, yo quiero verte engrandecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Dígale, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Una última vez, cántele. Tú eres santo. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Aleluya. Denle ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Amén. ¿Nos gusta estar en la presencia del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Anhelamos estar en la casa del Padre. Y dice esa alabanza: me gusta estar en tu casa. Cántesela con todo su corazón, amén. Dígale al Padre: me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Mis pies hacen danzar, mi corazón cantar, te da razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Y me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos. Alabe su nombre, díganle. Mis pies hacen danzar, mi corazón cantar, te da razón para gozar, gozar. Mis pies hacen danzar, mi corazón cantar, te da razón para gozar. Dígale al Padre: me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Aleluya. Dele la gloria, la honra a Jesús. Amén. Y le damos gracias al Señor porque nos permite adorarle, exaltarle. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a pedirle en este día, mi hermano, que Él nos llene de su Espíritu Santo, que Él inunde nuestras vidas de su presencia. Vamos a pedirle con todo nuestro corazón, cantarle: lléname, Señor, lléname de ti, dame más de ti, dame más de tu presencia. Dígaselo con todo su corazón. Cierre sus ojos ahí donde está. Adore, exalte, glorifique al Rey de Reyes. Tú eres digno, Señor, de toda la alabanza, la adoración. Rendimos nuestro corazón a ti.
confiando en que tú estás, Señor, escuchando la alabanza de tu pueblo, que tú estás en este lugar. Te anhelamos, Señor, llénanos de tu presencia. Cántale al Padre. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Dígaselo al Padre. Y Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Derrame su corazón ante su presencia y cántale al Señor. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Una vez más, pídaselo al Señor. Lléname, Señor, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Te adoramos, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llénanos, Señor, de ti. Una vez más, cántale, Espíritu. Mi Espíritu de Dios, llena mi vida y llena mi alma, llena mi ser. Pídaselo con todo su corazón al Padre. Cántale. Lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname, lléname de tu amor, lléname, lléname de tu poder. Inúndanos, Señor, de ti, llénanos. Señor, te glorificamos. Digno eres tú de la alabanza, la adoración de tu pueblo. Y ahí donde estás, mi hermano, pídele a Dios que te llene de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ti, permítenos ver tu gloria, tu majestad en nuestras vidas. Te adoramos, te exaltamos. Gracias, Señor. Rendimos nuestras vidas ante ti y abrimos nuestros corazones
a tu palabra, al aprendizaje, Señor, de tu palabra. Llénanos, Señor, de ti, te lo pedimos. Te adoramos, te glorificamos, y a ti rendimos gloria y honra por los siglos de los siglos, Señor, a tu nombre. Gracias por todo. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Gracias a Dios que nos permite adorarle, exaltarle, amén. Y vamos a estar atentos a lo que vamos a aprender de la palabra de Dios el día de hoy. Aleluya. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a seguir con las clases que estamos teniendo, la enseñanza acerca de esta doctrina, que es la doctrina de las Escrituras. Amén. Entonces, pero quisiera hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto con respecto a la doctrina de las Escrituras. Amén. Y no sé si tienen alguna duda o pregunta. Amén. Empezamos doctrina de las Escrituras. ¿Por qué comenzamos con esta doctrina, hermanas? ¿Mande? Sí, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la fuente de pues, la teología, de la doctrina para conocer a Dios, saber qué dice Dios, ¿verdad? Y quién es Él. Y a través de la Escritura podemos ver los diferentes temas que vamos a estar abordando y ella es nuestra fuente de donde vamos a obtener todo esto. Luego vimos acerca de los nombres, comenzamos. El número 1 romano fue los nombres de la Biblia. No sé si los tienes ahí, Vico. ¿Alguien se acuerda de uno de los nombres de la Biblia que se le da? Las Escrituras, la palabra de Dios. Uh-huh. También. Mire, el primero que vimos fue, uno de los nombres es la Biblia. Biblia. Y vimos que Biblia procede del griego biblos, que significa libros, y el singular es biblión, que significa libro, rollo o papiro. De ahí viene nuestra palabra Biblia. Esa palabra viene en la escritura, hermanos, o sea, en alguno de los libros de la Biblia. No, viene, aquí lo pusieron en la portada, adentro, ¿verdad? Pero esa palabra se le comenzó a usar porque antiguamente pues se escribía, vimos ahí que se escribía, pues se escribían de muchas maneras, ¿verdad? En piedra, y luego después uno de los que se comenzaron a usar fue el papiro. ¿Alguien recuerda algo acerca del papiro, de lo que les comenté en aquella clase? ¿Alguien se acuerda? Que es de una planta, el papiro, ¿verdad? Y de la corteza de ahí se hacían unas tiras, tenían hasta su medida y todo, se colocaban verticales, acomodadas, y luego ya con agua se ponían una madera y ahí pues se pegaban, se unían, se prensaban y ya sobre eso se pegaban muchas, a veces hasta 20 de esas tiras, se pegaban y ahí se comenzaba a escribir en esos papiros y por eso a veces se le llaman rollos porque pues se enrollaban esos papiros. Y la palabra donde viene papiro pues esta es aquí biblión y en el plural pues biblos y de ahí viene nuestra palabra Biblia, ¿verdad? Que significa colección de libros o la biblioteca divina, que también se le dio ese nombre. ¿Quién fue el primero que comenzó a usar este término de Biblia? Jerónimo. Acá está, mira, pura inteligencia.
¿Eh? ¿En qué año, hermanas? ¿En el 400? Sí. Entonces se comenzó a usar ese nombre y ya todos los escritores, las impresiones y todo comenzó a llamarse Biblia, ¿verdad? La Biblia, porque es una colección de libros. Viene, por eso dice que procede del griego biblos, que significa libros, o sea, en plural, porque la Biblia pues tiene 66 libros, es plural, muchos libros. Entonces, ese es uno de los nombres. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Qué otro nombre tiene? ¿O se le ha dado? La palabra de Dios, Sagradas Escrituras. La siguiente, Víctor, ¿cuál fue? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahí vimos que viene del hebreo berit. Eso no lo anotamos, pero yo se les comenté que viene del hebreo berit, que significa pacto. Luego de ahí, esa palabra se tradujo al griego, que significa disposición, arreglo o última disposición, y de ahí pasó al latín testamentum, y de ahí hasta lo que conocemos ahorita como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero que se le puede llamar también pacto antiguo, nuevo pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. Lo dije al revés. El hebreo es berit, B, como decimos B grande, es B, la otra es V. B, E, R, I, T, berit. Pacto o alianza. Entonces, por eso se le daba ese nombre del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué otro nombre vimos? Ya lo han mencionado ustedes. La Escritura, las Escrituras o las Sagradas Escrituras. Y esos títulos, esos nombres sí vienen en la Escritura, ¿verdad? Y vimos ahí algunos, hay muchas citas. Vimos nada más algunos donde se le llama la Escritura, las Sagradas Escrituras, esos nombres. Y por último vimos que es la palabra de Dios, el nombre palabra de Dios, y que es el nombre más completo, porque es la clave de todo y es en el tema que nos quedamos, de la inspiración de las Escrituras. Es palabra de Dios, no es palabra de hombres, no contiene la palabra, sino que es la palabra de Dios. Entonces es el nombre más completo para la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Y ahí vimos Hebreos 4:12, que muchos ya se lo saben hasta de memoria. Bueno, y luego, ¿qué fue lo siguiente que vimos? ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta, hermanos? Siguiente, número 2 romano, ¿verdad? Vimos. Y de ahí nos pasamos a datos generales y división de la Biblia. Si quieres adelantarle. La división que vimos, hermanos, fue el Antiguo Testamento. ¿Tiene cuántas divisiones le hicimos? 5, ¿verdad? Son 39 libros. Están la ley, los históricos, los poéticos, profetas mayores y profetas menores. Esta división, hermanos, se hizo por el tema o el asunto de cada libro. ¿Sí? Por eso se les llamó la ley, por el asunto o el tema de cada libro, para que usted recuerde esto. Entonces, la manera como está la Biblia en este orden, lo acomodaron así los que tradujeron la Biblia del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, que es la llamada Septuaginta. Es una traducción muy, muy conocida, y que ustedes lo van, si leen libros acerca de las Escrituras, de la doctrina, se van a topar mucho con esta traducción, que más adelante lo vamos a ver. No, ahorita no se preocupen por eso. Más adelante vamos a ver las traducciones, las versiones. No vamos a ver todas, pero sí las principales. Y la Septuaginta fue clave, porque ahí
es donde se hicieron estas divisiones, en la Septuaginta. Entonces, el Antiguo Testamento está dividido así en ley, históricos, poéticos. ¿Por qué razón se hizo esta división, hermanos? ¿Por qué se dividió de esa manera? Se los acabo de decir. ¿Por qué se dividió así de ley, históricos, poéticos? Por él. Sí, por el contenido, por el tema que trata cada libro. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, el Nuevo Testamento están ordenados de esa manera, de una manera, fíjese, lógica y teológica, no cronológica. ¿Ok? El Nuevo Testamento, si quieres el Nuevo Testamento, por favor. Entonces, el Antiguo Testamento por el tema de cada libro. Y el Nuevo Testamento se dividió de esa manera, de una manera lógica y teológica, pero no cronológica. O sea, Mateo no es el primer libro que se escribió. ¿Ok? Pero se acomodaron de una manera lógica y teológica. O sea, Mateo nos habla y los evangelios nos hablan del nacimiento de Jesús, que Juan el Bautista que vino a preparar el camino para el Señor Jesús y cómo nace Jesús, cómo va creciendo su ministerio, su pasión, su crucifixión, su resurrección y luego, o sea, lleva una orden. Los libros están acomodados de una manera lógica, teológica. O sea, ¿qué sigue después de Jesús cuando su ascensión? Pues el libro de los Hechos, la historia de la iglesia. Y luego ya después lo que hizo Pablo, Pedro, todo eso, y al final el Apocalipsis. Entonces, el Nuevo Testamento está ordenado de una manera lógica, teológica, pero no cronológica. O sea, Mateo no fue el primer libro. Ya cuando estudiemos más cada carta y todo eso, vamos a ver, probablemente la primera que se escribió de todos fue Primera de Tesalonicenses, fíjense. Si vemos de una manera cronológica. Pero están acomodados en estas divisiones por una manera teológica desde cuando nació el Señor Jesús. Bueno, y luego avanzamos en esos datos generales vimos que la Biblia se escribió aproximadamente, ¿se tienen cuántos escritores? 40. A mí me gusta llamarle escritores, algunos, ustedes encontrarán en algunos escritos o libros que dicen 40 autores, pero me gusta más llamarle escritores porque hay un solo autor que es Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra fue escrita por más o menos, porque hay unos libros que dicen, bueno, a lo mejor lo escribió Samuel, pero también a lo mejor lo escribió fulanito. Entonces, más o menos como 40 escritores en un periodo de ¿cuántos años? Aproximadamente 1500 años pasaron desde el primer libro hasta el último libro que se escribe. ¿Ok? Seguimos adelante, el número 3 romano, que es donde vamos, el tema que vamos, que hemos avanzado un poquito, el tema de la inspiración de las escrituras. Nuestro punto número 3 romano es la inspiración de las escrituras. Y vimos ahí, hermano, el número 1 es la definición de inspiración. ¿Alguien lo tiene que lo pueda mencionar? ¿Qué es inspiración? Amén. Entonces, la influencia del Espíritu Santo, Dios inspirando a esos hombres para que pudieran escribir lo que Él quería sin que hubiera ningún error. Esa es la definición de inspiración. Y la inspiración, hermano, nos habla del origen y la procedencia de las Escrituras. Cuando hablamos de inspiración,
Inspiración nos habla del origen y procedencia de la palabra de Dios. ¿Cuál es su origen? ¿De dónde proceden las escrituras? ¿De quién? De Dios. Entonces la inspiración nos habla del origen y procedencia de las escrituras, o sea, es de Dios. Entonces esta doctrina de la inspiración responde a la pregunta, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Pues es la palabra de Dios. Responde a esta pregunta, este tema, esta doctrina. Vimos ahí dos citas muy importantes. ¿Cuáles son, hermanos? Que tenemos que tenerlas nosotros frescas. Estas citas con respecto a la inspiración de las escrituras es 3:16 y ok, entonces ahí vimos cómo en la de 2 Timoteo 3:16, ahí aprendimos que la palabra inspiración viene del griego teoneustos, que significa que la palabra fue exhalada por Dios e inhalada por la mente de los hombres por obra del Espíritu Santo. O sea, fue dada por Dios la palabra y los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo para escribirla. Ahí les dimos toda la explicación del versículo. Segunda de Pedro 1:21 nos habla también de que los hombres de Dios los santos hombres de Dios, dice, fueron inspirados, ¿verdad? Para poder escribir también la palabra de Dios. O sea, fueron llevados por Dios para escribirla. Entonces, esas dos citas son muy importantes en la doctrina de la inspiración de las escrituras. Luego pasamos al punto número 3, que son las teorías erróneas de la inspiración. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, hermanos? ¿No? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a las teorías que avanzamos dos, ¿verdad? Dos teorías. Teorías erróneas, cosas que se creen que a través de la historia de la iglesia se han escrito, porque se han hecho muchos escritos con respecto a esto, hermanos. Entonces, es un resumen de todo lo que se ha creído de manera errónea. Inclusive hay movimientos filosóficos, religiosos que se han levantado desde siglo atrás y todo para decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Entonces, aquí una de las teorías, la primera teoría que vimos fue que piensan que es una inspiración natural. Aquí vimos que ponen a los escritores de la Biblia, lo ponen al mismo nivel que los escritores de novelas, de grandes obras. A esa inspiración no se refiere. Esto fue algo sobrenatural de parte de Dios en la vida de los hombres. Entonces, no fue de esa manera y ahí les dictamos qué significa. Inciso B, vimos otra teoría errónea, es que dicen que hay grados de inspiración. Y hay hasta personas, ¿verdad?, que dicen que estos grados de inspiración, y ustedes a lo mejor van, cuando lean sobre todo esto, hay crítica, sobre todo moderna, que habla mucho acerca de estos grados de inspiración y dicen, no, es que la ley fue inspirada, tiene un grado alto de inspiración, pero ya los demás libros, como que va bajando la inspiración y algunos hasta son palabras de hombres. No, la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es otra teoría errónea. Y vamos a la que nos quedamos, la inciso C. Inciso C es inspiración de conceptos o ideas.
les voy a dictar lo que dice esta teoría errónea. Recuerden que estamos viendo teorías erróneas. Porque ¿qué piensan ellos? Que nada más Dios inspiró al hombre las ideas, los pensamientos, los conceptos, pero no las palabras. ¿Sí? Entonces ahí les voy a dictar ahí lo que se va a poner. Dice, es la teoría que enseña que no fueron las palabras sino solamente las ideas o los pensamientos lo que dio Dios, coma. Y después los hombres falibles los expresaron en sus propias palabras. Entonces, esta teoría errónea dice que nada más Dios fueron los conceptos, los pensamientos, pero las palabras no fueron inspiradas por Dios. ¿Por qué creen ustedes que se hace esto, hermanos? De que, bueno, las palabras no fueron inspiradas, entonces, si no fueron inspiradas, ¿qué se puede hacer? Porque si no se cree que Dios inspiró todo, entonces pueden rechazar ellos pues lo que no les convenga. O palabras que dicen, no, esta palabra como que no está bien, mejor le cambiamos porque yo creo que Dios quiso decir esto. Entonces mejor la cambiamos. Pero el énfasis de la Biblia, hermanos, habla sobre palabras inspiradas. Si vamos a ver los versículos ahorita, vamos a repasarlos otra vez. No dice los hombres inspirados. ¿Cómo dice? Vamos a leer 2 Timoteo 3:16 y la otra cita de Pedro. 1:21, ¿verdad? La de 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Conceptos, ideas, pensamientos, palabras. Ahora, usted no puede separar un pensamiento de las palabras, porque los pensamientos son palabras que se expresan a través, ¿verdad?, de las palabras. Es importante señalar que escritura viene con E mayúscula. Sí. Sí. Normal. Ok. Segunda de Pedro 1:21, ¿cómo dice, hermanos? Alguien que lo lea. Fuerte. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios habrían sido inspirados por el Espíritu Santo. Que dice, hablaron siendo inspirados. ¿Se da cuenta? El énfasis es sobre palabras. Entonces, la Biblia misma aclara este punto. Dice que los santos hombres, si eran unos hombres separados por Dios, santos hombres de Dios, pero ellos ¿qué hicieron? Hablaron siendo inspirados por Dios. Entonces, Dios inspiró los conceptos, las ideas, los pensamientos, pero también las palabras. Sí, porque si no, ahí pues se puede cambiar cualquier palabra, cualquier cosa que no les guste se puede quitar o poner, porque dice, no, es que aquí se equivocó Pedro en poner esta palabra, yo creo que quiso decir esta otra cosa.
Entonces, por eso hacen esto, esa teoría errónea. Entonces, no, nosotros creemos que Dios inspiró conceptos, pensamientos, palabras, porque el énfasis de la escritura es la palabra inspirada por Dios. Dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, hermanos. Amén. Entonces, y no se puede separar el pensamiento de las palabras. Ok, entonces esa es una teoría errónea. Dios inspiró todo. Inciso D, dictado verbal. Otra teoría errónea es que dicen que es un dictado. Dictado verbal, pues es hablado, ¿verdad? Es de que estaban ahí como robot nada más, escribiendo lo que les estaban dictando. No. Vamos a ver ahorita qué fue. Dictado verbal. Es la teoría, que si pueden anotar ahí por favor, es la teoría que hace a los escritores como el secretario que toma dictado, escribiendo cada palabra de su jefe. Punto y seguido. Esta teoría hace al hombre una máquina un agente pasivo y aunque enseña la inspiración de las palabras, no deja lugar para la inspiración del escritor. Ok, entonces aquí, hermanos, la inspiración no significa un dictado verbal. El Espíritu de Dios usó las facultades de cada escritor, porque si no, usted al leer la escritura viera todo en un mismo color, en un mismo tono. No, Dios usó las cualidades, características de cada personaje, de su personalidad, de cada escritor, porque Pablo, pues no escribe igual que Pedro, o sea, Dios inspiró a Pablo, sus palabras, todo, pero en la personalidad de Pablo. David no escribe igual que Salomón, pero Dios inspiró las palabras. O sea, ese vocabulario, eso que sabía David, Dios lo inspiró para guiarlo, qué tenía que escribir, qué palabras, pero de acuerdo a la personalidad de cada escritor. No quedó fuera el escritor, su personalidad, cómo eran. Algunos, como Lucas, que era un médico, y usted lee Hechos, lee Lucas, y él da muchos datos médicos precisamente porque él conocía todos estos datos. Y Marcos escribe muy diferente, cada uno de ellos, ¿por qué? Porque Dios fue el que los inspiró, pero también hubo cooperación humana en ese sentido de su personalidad, su lenguaje, lo que él era y cómo era esa persona. No sé si me explico hasta aquí, hermanos. ¿Sí? ¿Quieren comentar algo?
traducciones, pues ha cambiado latino, muchas castellano, no castellano, Reina Valera, y otra, una nueva versión de Reina Valera, y otra versión, pues esta versión incluso en la lengua, en los idiomas, fue traducida Sí, pues las traducciones, por ejemplo, una de las traducciones pues muy buena, pues es precisamente la Reina Valera, sobre todo la 1909 hasta la 1960, que aunque cuando ellos la tradujeron no había tantos manuscritos, porque más adelante cuando veamos ese tema de los manuscritos, no se cuenta con los manuscritos originales. O sea, el que es el papiro ahí donde escribió David o donde escribió Pablo, los originales, sobre todo del Antiguo Testamento, no se tienen los originales. Cuando veamos los manuscritos vamos a ver las razones por las que no se tienen. Pero se han encontrado muchos manuscritos de muchos años atrás, muchos años atrás, y se han revisado las traducciones y están muy apegadas a esos manuscritos antiguos. Entonces, esas traducciones están muy apegadas a todos estos manuscritos. Entonces, sí hay palabras que a lo mejor tenemos que buscar el significado en la actualidad. Por ejemplo, la 1909 me llama mucho la atención cuando habla del amor y viene la palabra caridad. Que ahorita usted caridad pues no lo va a entender como amor. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que esas son como revisiones que se van haciendo conforme se va actualizando el lenguaje. Pero hay traducciones muy apegadas a los manuscritos más antiguos que tenemos. Ahora, hay un milagro aquí que es la preservación. Y yo creo que es palabra de Dios y Dios la ha preservado de tal manera que no se diluya su palabra. Y vamos a ver también cómo hay traducciones que se han hecho y que sí han quitado palabras, textos y todo con un propósito, y lo vamos a ver también más adelante. Pero es palabra de Dios y es un milagro de Dios que tengamos este libro precioso que es la palabra. Yo creo que las traducciones confiables que tenemos, para ser específico y saber que sí hay unas traducciones que están apegadas a los originales, que son la Reina Valera 1909 y la 1960. Esas son las más confiables, o son las confiables que tenemos. De ahí en fuera, pues ya hay cosas que pues, bueno, se van a ver más adelante. Pero sí podemos confiar en lo que dicen estas dos versiones. O sea, no dicen una palabra que esté equivocada conforme a los originales, sino que son apegadas al original y son las confiables de esas dos versiones. Sí, ok. O sea, yo creo que sí vale la pena que eso se quede claro. Para no estar leyendo la 1960 y decir, pero pues quién sabe si será lo que dice aquí. O sea, sí dice eso y pues son las dos versiones que se han, por muchas personas, ¿verdad? Que son estudiosas, las que avalan como Más apegados. confiables, más apegadas. Sí. Ok, entonces, pues sería bueno tener, ahora con el internet y todo, pues ya se tienen ahí todas las versiones, ¿verdad? La 1909, 60 y todas las traducciones que se tienen. Ok, bueno, vamos la siguiente teoría errónea. Entonces, aquí en la que pasada que vimos, Dios inspiró también las palabras, pero no dejó fuera la personalidad del escritor. Si no tuviéramos una Biblia así como que en gris todos
dejando fuera su personalidad, y no lo vemos así. ¿Ok? Entonces, la última teoría que vamos a ver nos dice que es parcial. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dictar ahí. Es parcial. De acuerdo con esta teoría, los escritores fueron preservados del error. Se los voy a volver a dictar. De acuerdo con esta teoría, los escritores fueron preservados del error en asuntos necesarios, para la salvación, pero no en asuntos como historia, ciencia, cronología y otros. Pero no en asuntos como historia, ciencia, cronología y otros. ¿Ok? Entonces dice, es parcial, ¿por qué? Porque la Biblia dice esta teoría errónea. Dice, los escritores en todo lo que tiene que ver con la salvación, ahí no cometieron errores. Pero en todo lo que es ciencia, años, datos así históricos, ahí sí hay errores, dice esta teoría. Pero si nosotros estamos hablando que la palabra es palabra de Dios, ¿quién mejor conoce, hermanos, de ciencia, de historia, de todo? Pues Dios. Ahora, ¿quién es capaz de juzgar y decir, esto es tema de salvación, aquí no se equivocaron, pero este no es tema de salvación, aquí no se equivocaron, aquí sí se equivocaron? O sea, está muy ilógico este punto, pero es precisamente ¿por qué? Porque dicen, no es palabra de Dios. Entonces, este punto nosotros creemos que Dios es el autor de la Biblia, y pues Él es quien más conoce de ciencia y de historia y de todo, hermanos. Y podemos ver y corroborar con la Biblia, y mucha gente que, sobre todo de años muy atrás, que han descubierto las leyes de, no sé, gravedad o X cosas, o que la vida está en la sangre, o que la tierra es redonda y cosas de esas, la Biblia ya lo hablaba. O sea, en la Biblia ya está escrita esas cosas. El ciclo del agua, ahí viene en la Biblia. Lee Eclesiastés 1, ahí viene. O sea, muchos detalles que la ciencia o los hombres de ciencia se han dado cuenta que la Biblia es verdadera, que en la Biblia viene tal cosa, tal detalle, cuando se trata de ríos, de muchos detalles, muchas cosas, hasta de arqueología, todo eso, dice, no, es que la Biblia tenía razón. Y muchas de las cosas que no se han descubierto no es porque la Biblia tenga error, sino que no se han descubierto aún. Pero conforme se van descubriendo, pues se da cuenta que la Biblia tenía razón. Por ejemplo, el descubrimiento de lo del Mar Rojo. Ustedes han visto, yo creo, documentales de eso, donde sí pasó lo del Mar Rojo, porque ahí están las ruedas de los carros, y muchos otros detalles que dice la Biblia, y que ahí se han encontrado los arqueólogos de lo que pasó
el Mar Rojo cuando se abrió y que por ahí pasó el pueblo en seco, pero Faraón y todo su ejército pues ahí quedaron. Y todo eso lo van descubriendo, pero la Biblia no se equivoca, no tiene error. Y muchos datos más que ahorita no me acuerdo, pero y hace poco veía un reportaje de todo eso, de todos los hechos históricos que marca la Biblia y que se han descubierto las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia pues es la palabra de Dios y no tiene error ni en esas cosas, hermano, ni en ciencia, ni en historia, ni en nada. A veces tenemos que entender alguna palabra que dices, ay, esto está así, podría equivocar. No, vamos a ver qué dice por ejemplo, en el hebreo, en el griego, esa palabra qué significa y lo vamos a poder entender mejor. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta de esas teorías. Entonces nosotros creemos que no es parcial, es completamente inspirada toda por Dios, no tiene errores ni aún en esos temas de ciencia y de todo eso. Y muchos de los hombres que hicieron grandes descubrimientos, muchos de ellos creían en Dios, eran cristianos, sí, cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia trae un conocimiento tremendo, pero a veces nosotros la leemos muy de pasada, sin poner atención, pero ahí en la Biblia, hermanos, vienen todas las cosas, hasta las estaciones y todo el año. Entonces, la Biblia no tiene error. Amén. Por eso cuando hablamos de la inspiración de la Biblia, estamos hablando de que la Biblia es inerrable, es infalible, o sea, no tiene falla, no tiene error. ¿Qué es lo que sí creemos entonces? Esas son las teorías erróneas. Nosotros creemos en una inspiración plenaria. Este punto, inspiración plenaria, es lo que nosotros creemos, en una inspiración completa. Cuando hablamos de plenaria, estamos hablando de una inspiración completa, total. Toda la Biblia, todo, en todos los asuntos, en todas las cosas, ha sido dada por Dios, viene de Dios. Entonces creemos en la inspiración, nosotros creemos en la inspiración plenaria, o sea, completa, que enseña. Vamos a ver algunos puntos de lo que enseña. Ahí deténla, por favor. ¿O ya lo anotaron lo pasado? No, ¿verdad? Regrésalo, Víctor. El número 4 es inspiración plenaria. Cuando usted escuche en algún curso, en algún libro, inspiración plenaria, ya va a saber qué es. Nosotros creemos en la inspiración plenaria, que es una inspiración completa. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la escritura, todos los temas, ciencia, todo lo que hable es inspirado por Dios. ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Qué enseña esta inspiración plenaria? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de inspiración plenaria o completa? Inciso A, que todas las partes de la Biblia son igualmente inspiradas, incluyendo su historia, poesía, profecía y doctrina. Todos los puntos que trata la Biblia son inspirados por Dios. Historia, poesía. Por increíble que usted lo vea, por ejemplo, un libro muy difícil de entender es Cantar de los Cantares. O sea, ¿cómo ese libro va a ser inspirado por Dios, verdad? Porque habla de besos y caricias y todo eso. Está inspirado por Dios y tiene un propósito ese libro. Es un libro precioso, este libro. Entonces, de poesía, de historia, todo es inspirado por Dios. De profecía, mire, los mismos son ahorita, nada más que no me acuerdo el nombre, de una persona que está dando pláticas y todo, no es cristiano, pero conforme va avanzando todo lo que está sucediendo aquí en México, de lo que se está firmando, de lo que se está haciendo, dice, se está cumpliendo las profecías de la Biblia. Y es alguien que no es cristiano. Dice, se está cumpliendo lo que dice la Biblia. Porque la Biblia en todo, hermanos, es inspirada por Dios y se va a cumplir.
Más adelante vamos a ver eso de las profecías. Inciso B, ¿ya lo anotaron esto? Ok. ¿Qué más abarca cuando hablamos de inspiración plenaria, lo que creemos? Primero vimos que es inspirado, que es dado por Dios en todo asunto, de poesía, historia, todo. Lo segundo, que entre los escritores, David, Salomón, todos ellos, el Espíritu de Dios, hubo una cooperación vital y continua entre ellos y el Espíritu de Dios que les habilitaba. O sea, fue una cooperación, es dada por Dios, pero no estuvo el hombre ahí como lo veíamos hace rato, como un robot, como una máquina, no. Dios usó esa personalidad, Dios usó esa persona, sus palabras, todo, pero Dios lo inspiró para que escribiera lo que él quería de la forma como él quería. Entonces hubo una cooperación. Inciso, ¿ya lo anotaron? ¿O faltan? Todavía falta, pero. Se los leo. Que entre los escritores y el Espíritu de Dios hubo una cooperación vital y continua entre ellos y el Espíritu de Dios que les habilitaba. Vamos a ver el inciso C, hermano. Dio lugar para que la personalidad del escritor se manifestase. Pablo no escribe en el mismo estilo que Pedro, lo que hemos estado hablando. Todo eso abarca cuando hablamos de una inspiración plenaria o completa. Dio lugar para que la personalidad del escritor se manifestase. Punto y seguido. Pablo no escribe en el mismo estilo que Pedro, o David que Salomón, o Moisés, o Lucas. O sea, todos tienen un estilo diferente. Inciso D. La inspiración de la Biblia abarca todas las ideas y las palabras de los libros originales. La inspiración de la Biblia abarca todas las ideas y las palabras de los libros originales o manuscritos originales. ¿Sí? La inspiración de la Biblia abarca todas las ideas y las palabras de los libros originales. Todo esto de manuscritos lo vamos a entender mucho más cuando lleguemos a ese tema, a ese punto. Vamos a ver qué son los manuscritos, por qué les llamamos manuscritos, y vamos a ver las principales traducciones, unas 3. Inciso, ¿qué sigue? Inciso de la inspiración plenaria dice, cesó, o sea, se acabó, terminó, cuando ellos fueron completados, o sea, todos los libros de la Biblia. Y después, ni los mismos escritores, ni otros siervos de Dios pueden ser llamados hombres inspirados en el mismo sentido. Ahorita hablamos nosotros de inspiración cuando dicen, no sé, Miriam estaba bien inspirada e hizo un canto, escribió un canto. No nos referimos a esa inspiración natural. Es una inspiración especial, sobrenatural de Dios sobre los hombres, y eso cesó. O sea, nadie más puede venir y decir, Dios me inspiró a escribir otro libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2. No, eso es a lo que se refiere. Cesó cuando ellos fueron completados, o sea, los libros de la Biblia.
Y después ni los mismos escritores ni otros siervos de Dios pueden ser llamados hombres inspirados en el mismo sentido. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió más cartas que las que tenemos? Sí. Pero no están en los 66 libros. ¿Por qué? Porque las inspiradas son las que tenemos aquí. Pablo siguió escribiendo, a lo mejor Pedro siguió escribiendo, porque hay una carta, son 2 cartas las que no se tienen de Pablo, que él menciona en Corintios, pero no se tiene. ¿Por qué no se tiene? Porque Dios no estaban inspiradas por Dios y Dios no las preservó para que estuvieran aquí. Entonces, 2 cartas más que él les escribió a los de Corinto, pero que no están en la Biblia. Que cuando estudiemos Corintios, pues ahí nos vamos a dar cuenta, por lo que dicen las que sí están en la Biblia. Entonces, a eso se refiere, hermanos. Ahorita no puede venir nadie, y este es un punto muy importante, porque ahorita no puede venir alguien, para que ustedes, para que estemos alertas en eso, y decir, es que Dios me habló y me dictó que tenemos que tener otro libro, que faltó entre Mateo y los Hechos, o entre Malaquías y Mateo. Ahí Dios me dijo que escribiera esto, y es uno que falta ahí en la Biblia. No, ya está cerrado. En teología se conoce como que el canon está cerrado, que más adelante vamos a ver qué es el canon. Entonces, ya nadie puede venir con eso, hermanos. La Biblia está completa, cesó cuando se escribió el último libro. Y mire, algo muy notable es con qué termina Apocalipsis. Vaya a Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Fíjese cómo termina, cómo cierra, y no nada más se refiere al Apocalipsis, es a toda la Biblia, a toda la Escritura. (18 y 19). Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, nadie más puede ni añadir ni quitar a lo que ya está escrito. Entonces, este punto es muy importante para que luego no venga alguien y diga, no, es que Dios me habló y me dijo que faltaba esto. Y hablando de este libro, ¿está hablando de todos los libros o nomás de los? Es específicamente Apocalipsis, pero es pues toda la escritura. O sea, no podemos añadirle a toda la palabra de Dios. Toda la escritura. Porque pues Apocalipsis fue inspirado por Dios y toda la escritura es inspirada por Dios. No le podemos ni añadir ni quitar. ¿Qué tan correcto es? Hay mucha gente que dice, nosotros estamos escribiendo, seguimos escribiendo los hechos de nosotros. Pero el contexto es muy diferente. O sea, están escribiendo la historia de la iglesia. O sea, siguen predicando, siguen evangelizando, siguen haciendo a lo mejor milagros, sanidades. Yo creo que a eso se refiere, no tanto a escribir la Biblia. Sí, yo creo que el contexto ahí es distinto. Sí. ¿Tiene alguna duda de esto, hermanos?
no pudimos terminar el tema de la inspiración de las escrituras porque nos falta un punto nada más. Vamos a ver cómo la misma Biblia afirma ser inspirada por Dios. Pero eso lo vamos a ver el próximo miércoles, primeramente Dios, y terminamos ya con este capítulo de la inspiración de las escrituras, que es un tema muy importante, porque si no se cree en esto, hermanos, no tiene base todo lo demás. Es clave, es medular la inspiración de las escrituras. ¿Por qué? Porque este tema nos habla de dónde procede el origen que viene de Dios. La inspiración nos habla del origen de las escrituras. Vienen de Dios, son de Dios. ¿Ok? Entonces, pues gracias a Dios y espero que estemos poco a poco avanzando en estos temas de las escrituras que son muy, muy importantes y que usted esté tomando nota, lo esté reflexionando, meditando, hermanos, todos estos puntos. Y pues gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de ir conociendo de su palabra. Amén. Así que, y pues todo esto es bibliografía de muchos libros. Se hace como un resumen de todo, ¿verdad? Para que usted lo tenga más específico y claro y podamos pues avanzar más rápido. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar por las ofrendas y diezmos, si usted trae su ofrenda o su diezmo, y vamos a orar para ser despedidos. El domingo tenemos nuestra reunión a las 11 de la mañana. Amén. ¿No hay ninguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Ok, bueno, le pido a Víctor si puede pasar, por favor. Y vamos a orar, hermanos. Gracias a Dios por estos tiempos que nos permite estar aquí y aprender. No se lo pierda, hermano, porque todo lleva una continuidad. Y si no entiende un tema, nos vamos a batallar más en los otros, porque vamos a ir avanzando. Después de la inspiración, vamos a ver el tema del canon bíblico, cómo se formó, porque la Biblia como la tenemos, pues no estaba así, ¿verdad? Entonces vamos a ver el canon bíblico, los manuscritos, las traducciones, todo eso, ¿ok? Bueno, pues vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres el que nos enseña, Señor, a través de tu palabra, de toda la historia, y tú eres el que ha tenido control, Señor. Y te damos gracias porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es tu palabra que tú has dejado, que tú nos has dado, Señor. Gracias, muchas, muchas gracias. Bendice a mis hermanos que han separado este tiempo para recibir la palabra, que podamos ir creciendo en gracia y en sabiduría y en conocimiento de tu palabra y poder compartir y tener una seguridad y una fe, Señor, y una esperanza. Te damos gracias también por las ofrendas y diezmos. Bendícelos, multiplícalos y que podamos vernos el domingo, Señor. Danos de tu gracia y sanidad a aquel que está enfermo. Nos ponemos en tus manos. Llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos y pues nos vemos el domingo. Amén.